es el Señor, vives para siempre, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor, vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor, vives para siempre, santo, santo. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan
tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado. Le puedes sentir dentro de tu corazón. Como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Su espíritu está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma
se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.
Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Gloria a Dios, aleluya, poderoso, 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 poderoso es el nombre del Señor, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo, bendito y alabado es el nombre del Señor. Hermano, empieza a adorar a Dios, empieza a clamar en esta noche, bendito es el nombre del Señor. Empieza a darle la gloria, recordándole que hoy es nuestro primer día de nuestro retiro. Gloria al nombre de Cristo. Empieza a clamarle, empieza a adorarle. Nuestra noche de alabanza, de adoración, aleluya. Sigue adorando, sigue exaltando el nombre del Señor en esta noche, porque Dios está aquí, Dios se mueve en medio de las alabanzas. Así que empieza a clamar, hermano. Te invito a que empiece a adorarle, que empiece a darle la gloria al Señor. Dile que te llene en esta noche, que rebose tu copa de su poder, de su presencia. Bendito y alabado es el Cordero de Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, adórale, 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 adórale. Oh, gloria, 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 Rey que vive para siempre, aleluya. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Dale la gloria al Señor, aleluya. Llénate de Dios en esta noche. Dile, Señor, lléname. Señor, yo quiero que tú me llenes. Alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Amado hermano que no está sintonizante, ponte en una actitud de alabanza, en una actitud de adoración en esta noche. Nuestro culto de alabanza, nuestro culto de adoración, nuestro culto de peticiones. Hoy martes, bendito es el nombre del Señor. Empieza a darle la gloria al Señor. Sabemos que Dios se mueve en este lugar, bendito es el nombre de Cristo, y que Dios está aquí en este lugar. Él dice en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está. Así que Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Alabado es el nombre del Señor. Aquí están los 3. Alabanza a ti por siempre, Dios. Gloria al nombre del Señor. Adora a Dios, alabanza a ti por siempre, Padre. Aquí estamos, Padre celestial. Aquí hay un remanente que vino a darte la gloria. Aquí hay un remanente que vino a exaltarte, Señor. Hay un remanente que nos está sintonizando, Dios del cielo. Aquí estamos para adorarte. Aquí estamos para bendecirte. Aquí estamos para darte la gloria, Señor, porque solo tú mereces toda alabanza. Solo tú mereces toda adoración. Aleluya.
Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. No pierda tu tiempo. Adora a Dios aquí en este lugar. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo pensando, aleluya, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer cuando llegue? No, es el momento de darle la gloria a Dios. Es el momento de exaltar su nombre. Es el momento de bendecirle. Es el momento de exaltarle, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, poderoso es el nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Ya yo sé que tú le presentaste tu vida al Señor porque teníamos 1 minuto para eso. Gloria al nombre del Señor. Este es el momento de adorarle. Este es el momento de adorar a Dios, hermano. Así que abre tu boca en esta noche. Te invito a que tú abra tu boca y que adore a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Bendito es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, Padre celestial, Dios del cielo. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para exaltar tu nombre, Dios mío. Te pedimos, Dios de gloria, en este primer día, Dios del cielo, que sea tú manifestando tu gloria y tu poder en este lugar. Necesitamos que sea tú derribando los muros, Señor. Que sea te ayudando a toda fuerza contraria, Dios del cielo, que quiera impedir, Dios mío, este retiro anual, Dios amado, como lo hacemos todos los años, Señor. Padre celestial, Dios de gloria, derriba todo argumento del enemigo, toda fuerza contraria que quiera interponerse entre cada uno de nosotros, entre cada uno de nuestros hermanos, Señor. Oh, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, en esta hora, Señor, Dios de la gloria, te pedimos que sea tú manifestando tu poder, descontaminando los aires en el nombre de Jesús. Declaramos los aires celestes libres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Es que no va a haber nada, Dios mío, que nos impida, Dios amado, estar en tu presencia, Señor. Buscar tu presencia, Señor, llenando de tu poder, Dios del cielo. Es que no va a haber nadie que nos impida, Dios amado, buscar tu rostro, Dios de gloria. Es que estamos aquí dispuestos, Señor, a darte la gloria, a darte la alabanza, Dios de la gloria, aleluya. Ay, abra tu corazón, hermano, alabado es el nombre del Señor. Dile, yo vine aquí a adorar a Dios, yo vine aquí a adorar a Dios, yo vine aquí a buscar su presencia, aleluya. Así que, hermano, ven con un corazón dispuesto a entregarlo todo en estos días. Bendito es el nombre del Señor. Esta es nuestra semana. Bendito es el nombre del Señor. Trae tu petición, gloria al nombre de Cristo, para que sea el Señor haciendo su obra. Bendito es el nombre de Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y vamos a pedirle por nuestra primera petición, gloria al nombre de Cristo, de este ayuno, gloria al nombre del Señor, que es para que sea el Señor dándonos un año más para las almas perdidas. Bendito es el nombre del Señor. Queremos que en este año Dios nos entregue las almas perdidas. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, vamos a clamar en esta noche por cada una de esas almas. Gloria al nombre del Señor. Que sea el Señor tocando su mente, que sea el Señor tocando su corazón. Bendito es el nombre del Señor. Y ahí mismo presente de cada uno de sus familiares. Gloria al nombre de Cristo. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Padre, mira unas de nuestras peticiones principal, Dios amado, que por las almas perdidas, Dios del cielo, te pedimos en esta hora, Señor Dios, que sea tú tocándole, Dios amado, que sea tú tocando sus vidas, Señor, que sea tú quitándole esas almas, Dios amado, al diablo en el nombre poderoso de Jesús. Padre celestial, tú conoces cada vida, Señor, tú conoces su proceso, Dios de gloria. Te pedimos en esta hora, Señor, que sea tú rompiendo cadena, Dios amado, que sea tú quitando todo lo que le impida a ellos, Dios mío, venir a tus pies en este año, Señor. Derriba los muros, Señor, en cada alma, Dios amado, en cada alma que está, Padre Señor, atada, Dios amado, que está en pecado, Dios de gloria. Tú la conoces, Dios del cielo. Padre, tú moriste en la cruz del Calvario por cada una de ellas, Señor.
Te pedimos por cada una de las almas perdidas, Señor. Rompe cadenas, derriba los muros, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres quien convence de pecado, Señor. Yo te pido en esta hora, Dios mío, Padre, que sea tú tocándole, Dios mío, y que cada una de esas almas, Dios mío, puedan recapacitar y venir a ti, Señor. Rompe cadenas, Dios amado. Padre, tráelo a tus pies, Señor. Cada una de nuestra familia que no te conocen, Jehová, tráelo a tu redil, Dios mío. Padre, lo que se han apartado de tu pie, Señor, rompe cadenas, derriba los muros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Dios del cielo, no tanto en Bonaire, Señor, sino en cada una de las islas, Señor. Padre celestial, que sea tú tocando cada alma, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el mundo entero tú conoces, Señor, la necesidad que tiene el mundo de ti, Señor. Rompe las cadenas, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Vamos a orar, hermano, y es por este retiro que vamos a tener, para que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Para que sea el Señor abriendo puertas. Gloria al nombre del Señor. Y para que sea el Señor derribando los muros que quieran impedir que nosotros nos vengamos a gozar en este retiro. Dios de gloria, seguimos clamando ante tu presencia, ante tu poder, Dios del cielo, pidiéndote, Dios mío, que sea tú usando, Dios amado, cada uno de los mensajes que van a traer, Señor. Usa tu siervo, Dios del cielo. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Jehová, queremos una palabra de ti. Jehová, queremos que tú hables a tu pueblo, Padre, así como tú siempre lo haces, Señor, porque creemos, Jehová, que tú nos hablas, Señor. Creemos, Señor, que tú nos corrijas. Padre, queremos llegar hasta el tercer cielo, Jehová, que no haya nada que nos impida en este año, Señor, Dios amado, escuchar tu palabra y ponerla en práctica, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí hay un remanente que quiere, Dios mío, más de ti, más de tu presencia, más de tu poder, Dios mío. Aquí estamos dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, abre nuestros oídos, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que, hermano, adora a Dios. Dile al Señor: aquí estoy, Padre. Quiero escucharte, Señor. Quiero que hable a mi vida, Dios mío. Necesito más de ti, Señor. Necesito más de tu presencia. Necesito esa llenura, Señor. Necesito ese fuego, esa candela, Dios mío. Padre, necesitamos de ti, Dios amado. Padre, sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Sabemos que tú escuchas nuestros clamores, Señor. Padre celestial, Dios de gloria, aquí estamos, Dios mío, dispuesto a trabajar en tu viña, Señor. Dispuesto a dar el todo por el todo, Señor, para tu gloria, Dios amado. Aquí estamos, Dios del cielo, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. No te canse de adorarle. No te canse de ensartarle. No te canse de bendecirle en esta noche. Él está aquí, hermano. Adora a Dios. Adórale, 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 adórale. Adora a Dios. Abre tu boca y adórale. Abre tu boca y alaba a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Poderoso es el nombre del Señor. Aquí estamos, Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana. Hermano, ponte sobre
tus pies y empieza a alabar. Y que sin tu amor Gloria a Dios. no viviré. Canta esta alabanza, aleluya, díselo al Señor. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Señor, ¿a dónde iré sin ti, Dios? Es que no somos nadie sin el Señor, hermano. ¿A dónde iremos sin el Señor? Aleluya. ¿Quiénes seríamos sin Él? Alabado es el nombre del Señor. Dile, Señor, yo quiero estar siempre contigo, Dios. Estar siempre a tu presencia, Señor. Porque ¿a dónde iré sin ti, Dios amado? Es que yo quiero sentir ese fuego que me quema. Y es que yo quiero sentirte de mil maneras, Jehová. Dile al Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Señor, sin ti? Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Quiero sentirte en esta noche, Señor. Ay, Jehová, necesitamos ese fuego. Necesitamos tu presencia, Dios. ¿A dónde iremos sin ti, Dios amado? Es que no hay un lugar más hermoso que estar en tu presencia, Dios. ¿A dónde iremos, Señor, sin ti? Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iremos, Señor, sin ti? Aleluya. ¿A dónde iremos, Dios? ¿A dónde iremos si tú eres nuestro aire que respiramos, Señor? ¿A dónde iremos sin ti, Dios de gloria? Oh, gloria al nombre del Señor. Permítenos, Dios mío, siempre estar contigo. ¿A dónde iremos sin ti, Señor? Oh, gloria al nombre de Cristo, aleluya. Tuya la gloria, tuya la gloria, tuya la gloria, tuya la gloria, Señor. ¿A dónde iremos sin ti, Dios? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? Gracias a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿A dónde iremos sin ti? Aleluya. ¿A dónde usted irá sin el Señor? ¿Cómo usted se siente sin estar cerca de Dios? Una persona que no tiene a Dios está vacío. Gloria al nombre del Señor. Cristo es que nos da esa llenura. Bendito es el nombre del Señor. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, ¿quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos están contentos, hermano? ¿Cuántos se están gozando? ¿Cuántos vinieron a gozarse en esta noche? Si usted se vino a gozar, tiene que alabar a Dios. Porque si usted no alaba a Dios, se va igualito como entró a este lugar. Amén. Así que en esta noche alabe a Dios con todo su ser, con todo su corazón, porque a eso vinimos y eso
lo que Dios merece es la alabanza. Son de Él, le pertenecen a Él. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a dejar a nuestra hermana Wendy Margarita con la lectura de la palabra en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mi hermana. ¿Quién está viva? Y a su nombre. Gloria al Señor. Precioso danos Dios. Amén. Gloria al Señor. Y en esta noche vamos a leer la palabra de Dios en el texto central de hoy, amén. El tema de hoy, Dios, danos un año de almas salvadas, amén. Y el texto central de hoy está en Juan capítulo 4, gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Usted también que está en sintonía, abre su Biblia junto con nosotros en Juan capítulo 4, gloria al Señor. Y sigue alabando a tu Dios mientras usted está buscando. Sigue glorificando al Señor. Amén. Gloria al Señor. Juan capítulo 4, desde el versículo 35. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que es verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria al Señor. Maravilloso, amén, precioso. Esta mujer dio testimonio y ellos creyeron de la palabra que habló la mujer, pero después ellos mismos tuvieron un encuentro con el Señor y ahora ya no creen por medio de la palabra de la mujer, sino porque ellos mismos tienen experiencia con el Señor. Y así nosotros también un día, amén, tuvimos experiencia con el Señor. Alguien nos predicó la palabra y tuvimos un encuentro con el Señor y hoy en esta noche estamos aquí en este retiro para llenarnos del Señor, para ir allá afuera y buscar las almas, amén. Como esta mujer dio testimonio, nosotros también tenemos que salir y dar testimonio de nuestro Señor, que hay un Dios vivo, un Dios grande, un Dios poderoso que salva, que vino al mundo a salvarnos, amén, y no quedarnos con esa palabra, sino salir y ganar las almas. ¿Cómo vamos a tener las almas salvadas? ¿Cómo vamos a ganar almas? Saliendo y haciendo la obra del Señor. Gloria a Dios, Padre Santo, Dios de gloria, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por la obra que hiciste por nosotros, Padre, por este sentir, este amor en nosotros ahora, Señor, para ir y hacer tu obra, para ir y ganar almas para ti, porque que este año, Señor, queremos un año de almas salvadas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Gloria a Dios. Ya sabe, hermano, en esta semana no va a haber desperdicio. Así que dígale a su hermano que no se quede en casa. Ni un día de servicio. Ni un día de servicio te quede en casa, porque aquí no va a haber desperdicio. Así que aprovechemos el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dejar a nuestro hermano Axel con la alabanza en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mi hermana. Quem está viva? E na seu nome, bom dia em casa de Deus a noite, amém? Me quis saludar também, cada dia humano que está sintonizado a noite, caminho botai. Deus bendiga ricamente, sabe que Deus está com você a noite um dia mais e tem uma bendição grande, grande para a noite. E queremos saludar também a reverendo Álvaro
Jesús niño. Amén. Gloria al Señor. Y nos pastor Dios Michel y también Carlos de la Kiriba. Yo vi una persona ricamente. Amén. Alabanza al Señor. A hoy noche de primera noche de retiro. Nos gran fiesta anual. Bang, aleluya. Todo el día en que no está festejar, pero a hoy noche es un máximo. Alabanza al Señor. Pues mi hermano preparado para Dios tiene más cosa más grande para a mí mi hermano. Amén, mi hermano. Bendito sea el Señor. Van a hacer oración de momento aquí. Para nos presentar a Dios y cantar Canán. Tata Celestial, mi buen Dios, nos está continuando en presencia, Dios mío. Señor, no viaja más, danke papá, danke mirei para tu misericordia, oh Dios de la gloria. Tata Santo, mira alabanza, nan Padre, nos va a cantar en el momento aquí, mirei, me te rogamos, Dios mío, la gran subida presencia, Jehová de la gloria, con un olor precioso y agradable Padre Celestial. Sacrificio, mirei, fue en nos boca, fue en nos corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gran nos van a cantar. E promete que te pisa, dime hermano, ¿para dónde vas? Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Dime hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a La Habana, Jehová. Dime hermano, ¿para dónde vas? Dime hermano, ¿para dónde vas? Voy a La Habana, Jehová. Dime hermano, ¿para dónde vas? Y yo voy a La Habana, Jehová. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a adorar. En espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a adorar. En espíritu y en verdad. ¿A dónde vas? Y yo voy a La Habana, Jehová. ¿A dónde vas? Y yo voy a La Habana, Jehová. ¿A dónde vas? Y yo voy a La Habana, Jehová. ¿A dónde vas? Y yo voy a La Habana, Jehová. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a adorar. El espíritu en Voy a verdad. cantar, voy a adorar. El espíritu en Voy a verdad. cantar, voy a adorar. El espíritu en verdad. Sí, ¿cómo lo vas a hacer, mi Roma? ¿Y cómo lo vas a Sí, hacer? ¿cómo lo vas a hacer, iglesia? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, ¿cómo lo vas a hacer, hermanos? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, ¿cómo lo vas a hacer, mi Roma? ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a adorar. El espíritu en verdad. Voy a cantar, voy a adorar. El espíritu en verdad. Voy a cantar, voy a adorar. El espíritu en verdad. ¿Dónde vas? Yo voy a La Habana, Jehová. ¿Para dónde vas? Yo voy a La Habana, Jehová. Sí, ¿cómo lo vas a hacer, iglesia? ¿Cómo lo vas a Sí, hacer? ¿cómo lo vas a hacer, mi Roma? ¿Cómo lo vas a Sí, hacer? ¿cómo lo vas a hacer, hermanos? ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a El adorar. espíritu en verdad. Voy a cantar, voy a El adorar. espíritu en verdad. Voy a cantar, voy a adorar. El espíritu en verdad. Voy a cantar, voy a adorar. En verdad. Voy a cantar, voy a adorar. Voy a cantar, voy a adorar. En verdad. Voy a cantar, voy a adorar. En verdad. Sí, ¿cómo lo vas a hacer, mi hermano? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, ¿cómo lo vas a hacer, iglesia? ¿Cómo lo vas a Sí, hacer? ¿cómo lo vas a hacer, hermanos? ¿Cómo lo vas a Sí, hacer? ¿cómo lo vas a hacer, iglesia? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, ¿cómo lo vas a hacer, hermanos? ¿Cómo lo vas a Voy a hacer? cantar, voy a adorar. El espíritu en verdad. Voy a cantar, voy a adorar. El espíritu en verdad. Voy a cantar, voy a El adorar. espíritu en verdad. Voy a cantar, voy a adorar. El espíritu en verdad. Voy a cantar, voy a adorar. En verdad. Voy a cantar, voy a En adorar. verdad. Voy a cantar, voy a En adorar. verdad. Voy a cantar, voy a En adorar. verdad. Sí, ¿cómo lo vas a hacer, iglesia? ¿Y cómo lo vas a Sí, hacer? ¿cómo lo vas a hacer, mi Roma? ¿Y cómo lo vas a Sí, hacer? ¿cómo lo vas a hacer, hermanos? ¿Y cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a adorar. El espíritu en verdad. Voy a cantar, voy a adorar. El espíritu en verdad. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Jehová. Alabanza al Señor. Cuánto verdadero adorador tiene aquí de hoy noche.
Dios está espíritu. Está buscando verdadero adorador. Para adorar el espíritu. Y de verdad, aleluya. Se va a cantar uma adoração de momento aqui. Alabanza al Señor. Espíritu Santo de Dios está aqui de hoy noche. ¿Vos querés estar aquí? Oh, gloria al Señor. Puedes adorar a Dios hoy noche, mi hermano. Sentimos libre. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Oh, gloria al Señor. Aleluya.
E urgente por passar para o que ofrenda hoje noite. Bendito sea Senhor. Oh, glória a Jesus. Alabanza al Senhor. Bendito sea Jehová. Maravilloso Senhor. Oh, glória a Jesus. Santo está Senhor. Alabanza a Jesus. Glória a Deus. Tata celestial, mi bom Deus. Nós apresentamos a ofrenda aqui ao noite Padre Celestial. Me rogamos, Deus Senhor, bendição naquela instante que tu vai ofrendar, Padre Celestial. Multiplique para nós, Padre Santo, mirei. Siga abrir porta, Padre Celestial, financeiramente, Jeová. Para a obra possa seguir para adiante, Jeová. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai cantar, e último cantica, você pensa, que Cristo tão bueno. Glória ao Senhor. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluya. Que Cristo tan bueno como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno como me ayudó. Que Cristo tan bueno como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno como me ayudó. Un día más, que Cristo tan bueno como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno como me ayudó. Que Cristo tan bueno como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno como me ayudó. Alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante del Señor. Alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante del Señor. Alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante del Señor. Que Cristo tan bueno como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno como me ayudó. Que Cristo tan bueno como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno como me ayudó. Alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante del Señor. 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 Que Cristo tan bueno como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno como me ayudó. Que Cristo tan bueno como me ayudó en noches oscuras. Él me acompañó, mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno como me ayudó. Alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante del Señor. 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 Siga la más, Señor, veloz. Si glorifica su nombre. Oh, alabanza al Señor, aleluya. Cristo vive. Adora, 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 Señor, adora, Señor, adora, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre sea la gloria.
su nombre, gloria. Alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante del Señor. Sí, Señor. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, adora al Señor. Señor está aquí en la noche, aleluya. Señor está aquí en esta noche. Adora al Señor. Adora al Señor. Glorifica su nombre. Glorifica su nombre. Está contento delante, Señor, aleluya. Esté contento delante del Señor. Alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante del Señor. Alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante del Señor. Alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, delante del Señor. Sí, Señor, thank you, Señor, thank you, Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Thank you, mi Rey, aleluya. Gracias, mi Rey. Y te adoramos, Señor. Yo te adoro, Señor. Te exaltamos, Yo Señor. te exalto, Señor. A tu nombre sea gloria. A tu nombre la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Cuánto contento de noche? ¿Cuántos están contentos en esta noche? Dios está bueno, amén. Dios es bueno. Y Dios está grande. Y Dios es grande. Mira, pues si durata así, Los aleluya. hermanos se pueden sentar. Contento de portar na casa trove. Contento de estar otra vez en casa. Después que nós vai gozar uma convenção precioso. Después que fuimos a gozar en una convención preciosa. Amém. Nós temos um contratiempo chiquito. Tuvimos un contratiempo pequeño. E ayer nós por aí chega a casa. Alabanza Ayer al pudimos Senhor. llegar a casa. Dios está turcoso, amém. Dios sabe todo. E Deus está bom e Deus está grande. Dios es bueno y Dios es E grande. Deus está maravilhoso. Y Dios es maravilloso. Amém. Assim que nós está de nos luna de búsqueda. Así estamos en nuestro mes de búsqueda. Nos luna de clamor. Nuestro mes de clamor. Maneira meu irmão acostumbrar acaba. Como ya mis hermanos están acostumbrados. Amém. Tur aia nós está começar em luna de janeiro com llenar com atividade para buscar a presença do Senhor. Todos los años empezamos el mes de enero lleno de actividades para buscar la presencia de Dios. Amém. E o último semana Y la última semana nós temos retiro, nós semana de retiro. tenemos nuestra semana de retiro. Quando palavra Senhor, ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Deus está bom, amém. Dios es bueno. E sempre nós está clausuré com predicador invitado, amém. Y siempre lo clausuramos con un predicador invitado. Amém. Mas que o dia 5 anos acaba. Por más de 15 años, Desde 2018, nós chamamos Andrew Darrell. hasta el 2018, nuestro hermano Andrew Darrell Está bem tur a mim predicar nós, amém. venía todos los años a predicarnos. Pero aqui nós tem Colômbia que está ajudando nós. Pero ahora tenemos a Colombia que nos está ayudando. E sempre esse semana aqui nós está clausuré com três dias normalmente, pero há aqui 2 dias de ayuno. Y siempre esa semana lo clausuramos normalmente con 3 días, pero esta vez con 2 días de ayuno. Pues nós estamos até inteiro, foi começo de ano aqui, Pues estábamos desde el principio de este año de expectativa, en expectativa, buscando al Señor, buscando al Señor, clamando al Señor, clamando al Señor, buscando su dirección, buscando su dirección, buscando llenura, buscando la llenura, buscando su poder, buscando su poder, buscando su unción, buscando su unción, buscando algo nuevo, buscando algo buscando nuevo, dirección de buscando la Dios. dirección de Dios. Amén, hermana. Entera aí nos lo sigue, pero nos intensive de luna aqui. Todo el año vamos a seguir, pero el mes de enero lo intensivamos. Amém, hermana. Pues esse semana que abriu meu coração Pues esta semana abre tu para corazón coisa grande que Deus tem para conosco. para las cosas grandes que Dios tiene para Que nosotros. Deus te bendicionanos. Que Dios nos va a bendecir. E para ocasião aqui, alabança ao Para Senhor. esta ocasión Amém. Nós temos nosso predicador. tenemos a nuestro predicador, Amém. O reverendo Álvaro Jesús Niño Garzón. reverendo Álvaro Jesús Niño Garzón. Alabanza al Señor. Amén. Aleluya.
Le damos la bienvenida en esta noche Tene bombini avenoci y de antemano, mil gracias e di antemano hobi danki por aceptar esta invitación para aceitar a invitação aqui. para estar con nosotros. Para junto conosco. Queremos dar gracias también Nós queremos danki também. al supervisor Pablo Castro de O Colombia, supervisor de Colômbia, reverendo Pablo Castro, amén, que concedió, o a concedi, permitió o a permitir para que el reverendo Álvaro Jesús Niño Garzón pueda estar con nosotros. para o reverendo Álvaro Jesus Ninho Garçom por estar junto conosco. Amén. Muchas cuando dan gracias al supervisor de Colombia. Quanto está chamando danki da supervisor de Colômbia? Amén. Un siervo de Dios y un verdadero amigo. Um Alabanza al servidor de Señor. Deus e um amigo de verdade. Gloria al Señor. Pues en esta noche Esta noite y las demás noches, e outro sobre a noite não. amén, el pastor Álvaro Jesús Niño Garzón, amén, nos estará predicando la palabra del O Señor. reverendo Álvaro Jesus Ninho Garçom lo está predicando nos. ¿Y cuántos tienen su corazón así de abierto? E quanto tem um coração assim a abrir, En expectativa. tem expectativa. Amén. Saludos de la iglesia de Curazao. Saludos por a igreja de Corsou. Cuando estábamos ese vacaciones forzoso que nos dieron, alabanza al Señor. Agora nós estamos dando vacância não forçar com nada na nós. Amén. Lo disfrutamos y alabanza Nós al Señor. desfrutar de dia sim. Fuimos también el domingo para la iglesia central en Curazao. Alabanza Já al domingo Señor. nós vai na igreja central na Corsou. Amén. Precioso de ver los hermanos otra vez. Precioso de que rumana na Y trove. nos mandan sus saludos. Amén. Nanta manda saludos. No quiero tomar más tiempo Não quer tomar mais tempo. porque Dios quiere hablarnos en esta noche. So Deus quer para que nós sabe noite. Quiero dejar con Em ustedes que laga junto com você, al reverendo reverendo Álvaro Garzón Álvaro Garçom. en la exposición de la palabra de Dios. De exposição de palavra de Deus. Gloria a Cristo, aleluya. Santo es el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga mi hermana. Dios bendicioná, Rumanán. Dios bendiga mis hermanos. Es un gozo, amados hermanos, Para mí es un gozo, hermana. poder estar este día aquí frente a todos ustedes Porta a ver delante de Santur, en esta hermosa iglesia de Bonaire. de iglesia preciosa aquí de Bonaire. Y agradezco profundamente al Señor Y me agradecí, Señor Hopi, el concederme este privilegio. que le permití mi privilegio aquí. Amén. También de igual manera a nuestro querido pastor, También a nosotros. el reverendo George. Pastor estimado, reverendo George. El apellido, me perdonan, no puedo, Fam. no es fácil. Amén, no es fácil. Y bueno, entregar a todos ustedes, hermanos, un saludo especial también desde Colombia, Saludo especial for Colombia. de la iglesia de Barbosa, Santander, Iglesia de Barbosa Santander. donde el Señor por su gracia me tiene pastoreando También el también. Señor, por su gracia, te invita a pastorear. Un saludo muy especial de mi amada esposa, la hermana Heidi Rivera, Un saludo especial de mi casástima, el Román Heidi Rivera, y de mi hijo Juan Esteban. y de mi yo, Juan Esteban. Pero también quiero entregarles a todos ustedes un saludo También que duramos un saludo de nuestro supervisor nacional allí en Colombia, de nuestra supervisión nacional en Colombia, el pastor, el reverendo Pablo Castro. el pastor reverendo Pablo Castro. Les manda a saludar a todos ustedes. Les en el amor del saludamos Señor. al tour. Estamos extasiados, quizás es la palabra, Extasiados. asombrados Nos está asombrado de la belleza de estos lugares, de bonites de lugar estas aquí. hermosas islas. El isla tan bonita aquí. Y bueno, queremos poder compartir con cada uno de ustedes Nos quiere compartir con un de vosotros la palabra del Señor durante estos días. la palabra de Dios durante el día aquí. De igual manera quiero saludar a la esposa del pastor, También me quiero saludar a casado y pastor, la hermana Zoraida, el hermano Zoraida, los hermanos que nos han acompañado el día de hoy, el hermano que acompaña el día llave, nuestro hermano Francis nuestro hermano Francis, y nuestro hermano Jeremy. nuestro hermano Jeremy. Amén. Por su atención y su cariño. Amén. Pongan atención y cariño. Subimos en una convención recientemente Nosotros recientemente de una convención allí en Colombia. en la Colombia. La obra del Señor está creciendo, está avanzando de una manera preciosa. El hombre de Dios está creciendo y avanzando de manera más preciosa. Hay la necesidad de hacer 2 convenciones, Ahora que me se hace 2 convenciones. porque no hay un lugar que pueda alojar tanta multitud. Porque no tiene lugar que por acaparar una multitud así grande. Y esto ha dificultado el reunirnos todos a la vez. Esa gran dificultad para nosotros por reunir un día
Pero es una muestra que Dios sigue al frente de esta obra. Essa aí está mostrando que Deus sigue delante da obra aqui. Esta obra del movimiento misionero mundial. É obra aqui do movimento missionário mundial. En todas partes, Da toda parte, la obra está creciendo. a obra está crescendo. Y Bonaire E Bonaire es una muestra de esa está bendición. exemplo de bendição aqui. Bendito sea Dios. Yo quiero, sin tomar más tiempo, ir a la palabra del Señor. Se en toma esta mais noche. tempo, me que vai na palavra de Deus essa noite. Quiero invitarle a estar de pie, mi amado hermano, y con una alabanza para el Señor. Me que invitava para para com alabança para o Senhor. Porque aquí se ha estado moviendo desde un comienzo Passou fora de começo, y creo que sigue moviéndose. está mover Y está seguirá movendo, moviéndose. E nós seguimos mover. Porque Él se mueve donde hay un pueblo que le alaba. Passou está movendo como um povo que Donde está hay lá. gente que adora. Como tem gente que está adorando. Y donde hay gente con hambre y sed Como tem gente com hambre e sede. de la bendición de lo alto. De bendição de arriba. Así que usted no apague la alabanza. Pues no pague a alabanza. No calle la adoración. No queda quieto. Porque el Señor se va a mover también Mas o Senhor também move também. a través de su palabra. Para meio de sua palavra. Bendito sea su nombre. Aleluya. Quiero invitarle a tomar su Biblia. Me quer invitar para tomar com a Bíblia. En el primer libro de Reyes, É o primeiro book de Reina. capítulo 19. Capítulo 19. Bendito sea Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primeiro book de Reina, capítulo 19. Tomaremos el versículo 3 Nós vai começar a ver versículo 3. y vamos a leer la palabra del Señor, E nós temos essa palavra de Deus. honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Honrando a Tata, Eu e Espírito Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Quisiera que todos ustedes lo leyeran nuevamente. Lá nós permanecemos. Amén. E Elias arranha medo e alanta Rui vai para escapar sua vida. E aí chega a Berseba, que está pertencendo a Judá, e alaga seu servidor Ayanán. Amén. Oremos al Señor. Mais oração. Dios y Padre bueno, te bendecimos en esta noche, Señor, y te alabamos. Una vez más, Señor, engrandecemos tu nombre, que es sobre todo nombre. Aquí hay un pueblo congregado en esta noche, oh Dios, que ha venido a alabarte y a exaltarte, Señor, pero que también ha venido a recibir palabra que proviene de ti, que ha venido a recibir el consejo que procede de tu palabra. Señor, toma mi vida en esta hora y dame la palabra que este pueblo necesita, oh Dios. Una palabra que edifique, una palabra que confronte, una palabra que levante, una palabra que renueve el ánimo y permite que tu Espíritu, oh Dios, inspire esta palabra y no sea palabra de hombre, sino tu palabra para nuestra alma, para nuestra vida, necesitada de ti, sedienta de ti, que anhela tu presencia, que anhela agradarte, Dios, en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, amado Vou hermano, y dé una alabanza al Señor. E alaba Senhor. Gloria a Cristo para siempre. Quisiera brevemente referir un poco, amado hermano, antes de entrar en el mensaje. Por meio de mensagem, me quer referir corto assim. Estamos sirviendo al Señor en una región de Colombia, Nós servindo ao Senhor de uma região de Colômbia, sobre la cordillera de los Andes, riba Cerro de Andes. llamada Barbosa Santander, Se chama Barbosa Santander. una población de unos 32,000 habitantes. Uma população de quanto? 32,000. De 32,000 habitantes. Y un clima medio. Um clima mitad. Estamos por la misericordia del Señor Gostei da misericórdia do Senhor, ejerciendo un presbiterio exercendo um presbitério de unas casi 30 congregaciones, de 30 congregações, muy distantes unas de otras. Leuford de outro. Algunos pastores trabajan con mucho esfuerzo, Tem algum pastor que trabalha com roupa esforço abriendo obras para abrir obra en pueblos o municipios lejanos de pueblo ou município de Leu,
que no cuentan con carreteras o vías buenas no tem caminho bom. y tienen que algunos tardar 5 o 6 horas para llegar a la sede del presbiterio. E tem que durar 5, 6 horas para poder chegar na igreja central. Pero allí sirven al Señor con gozo. Pero aí nada serve Deus com gozo. Un grupo de pastores hermosos que aman y sirven al O Señor. grupo de pastor mais bonito também escuta estima Senhor. Y una iglesia preciosa en los campos, en los lugares distantes, E uma igreja preciosa é conuco nang leu. que también está en crecimiento, amados Que também hermanos. está crescendo. Bendito el Señor. Estamos a unas 4 horas de la capital de Bogotá. Nós que era 4 horas fora de capital Bogotá. Y hemos estado sirviendo a Dios allí desde un corto tiempo en Barbosa, Nós estamos servindo a Deus corto tempo na Barbosa. porque el Señor permitió que nos ubicaran allí O Senhor permitiu para ubicar-nos em Nan, para atender el presbiterio más cerca, porque estábamos antes muy lejos. para atender o presbitério onde que mais cerca, pois promete que sei nós estamos mais leu. Así que reciban un saludo de toda la zona 71 Pois recebi saludo de inteira zona 71 y de todas las iglesias y pastores de aquel lugar. e de toda a igreja e pastora de lugar aí. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Ahora sí queremos entrar en la palabra. A você nos que entender a palavra, Vamos a titular el mensaje de hoy. nós titula mensagem chave. Escuche bien, hermano. Escucha bom, Román. Si te quedas, Se você queda, lo pierdes todo. bota perda tu cos. Aleluya. Y es que este pasaje del capítulo 19 del primer libro de Reyes, É passagem aqui do capítulo 19 do primeiro book de Reinan, que presenta la historia del profeta Elías, que apresenta a história do profeta Elias. nos ha enriquecido muchas veces, Assim nós rico hopibia, mostrándonos cómo Dios obra en medio de una crisis mostrando-nos com Deus a obra no meio de uma crise y de una lucha personal de sus siervos, e de uma luta personal de seus servidores. porque nos permite ver Por isso te permite nos mira que los hombres de Dios, que aman de Deus, aunque sirven a Dios, a que nos serve Deus, aunque amamos a Dios, a que nos estima Deus y aunque Dios obre a través nuestro, e a que Deus obra para meio de nós, también nos cansamos, nós também te cansa. también enfrentamos luchas, Nós também te enfrentar luta não. pero Dios no nos abandona en Pero medio de la Deus lucha. não te abandona nós, Dios nos conforta, Deus está fortalecendo, nos fortalece, nos fortalece, nos levanta, está levantando para que sigamos el camino para nós prosseguir que caminho aún nos resta com falta delante, en medio de las em dificultades. meio de dificuldades. Alabado sea Dios. Pero hoy A ver, no queremos centrarnos en la persona de Elías. nós não queremos sentar nos meios de pessoa de Elias. Vamos a hablar del criado de Elías. Nós temos papel de criar de Elias. Porque la palabra dice allí Por isso a palavra de Bisenan, que al llegar a Berseba, ahora le llega a Berseba, Elías dejó allí a su criado. Elias alaguenan su criar. De este criado no se sabe mucho. De criar aqui nós não sabemos já. Era un servidor de Elías, Está servidor de Elias, un compañero de trabajo y de viaje del profeta, companheiro de trabalho e viagem de profeta. un hombre que había estado allí a la sombra del hombre de Dios, Homem que está tainando de sombra de homem de Deus. un hombre que estuvo presente. Homem que estava presente. No sabemos desde qué momento, Nós não sabemos que momento. no sabemos si estuvo cuando fue a Sarepta de Sidón. Nós não sabemos se portar por tempo que ele vai se de Sidom estava na tei. Allí no se le nombra, Não tem nome Einan. pero aparece al lado de Elías. Pero está aparecer aqui na banda de Elias. Cuando Elías va al monte Carmelo Ora Elias vai a Monte Carmelo. y se enfrenta al rey pagano Acab, Enfrenta o rei pagano Acab. cuando desafía Ora está llama a fogo. todos los profetas de Baal, Tu é profeta de Baal. ahí estaba el criado. Einan é criada Fue testigo de un milagro. Está testigo de milagre. Quizá ayudó a Elías Por ter ajuda Elias a sacrificar aquel buey, para sacrificar a vaca. a arreglar el Para altar, drecer altar. a poner la Para leña. botar palo. Fue su ayudante Está sua ajudante. para poner la carne sobre la Para leña. botar carne ribe palo. Estuvo ahí vertiendo agua en la zanja. Estava Einan tirando água de canal. Amén. Cuando también Ora também. Elías oró a Dios, Ora Elias está sua oração ahí a Deus. estaba ese hombre, Einan é homem, está oyendo escuchando y viendo y mirando al hombre de Dios. Ahí estuvo, Einan está enfrentando a los enemigos de Dios, enfrentando enemigo de los Deus. profetas falsos. É profeta falso não. Ahí estuvo al lado del varón de Dios, Einan está banda de homem de cuando Deus. éste hizo descender fuego del cielo. Ora está aquela candela bem fechada. Este criado, É criar. no sabemos su nombre, Nós não sabemos o nome. ni de dónde era, E de onde está. ni qué familia tenía, E que família tem. pero fue testigo Pero estava de testigo. de algo grande de que algo Dios hizo. grande que Deus hace. Él estuvo allí Estava Einan. cuando el pueblo vio el milagro.
milagro. Ora il pueblo mirò il Cuando milagro. el pueblo se postró en Ora il tierra. pueblo cayó en la tierra. Cuando gritaban Jehová es Dios. Ora grita Jehová Y es no Dios. Baal. No Baal. Él estaba allí. Estamos reinando. Vio la gloria de Él la Dios. mira la gloria de Vio el Dios. poder de Dios. Él la mira el poder Vio la de Dios. mano de Dios Él la moverse. mira el mano de Dios Y mover. luego, amado, Aleluya. cuando él va al monte Y ahora va a ser para hacer llover de nuevo, para que va a ser un caí. después de 3 años Después de 3 y años. 6 meses, 6 lunas. que no había lluvia sobre la tierra, No va a ser una tierra. después de una hambruna, Después de un hambre a grande. causa de la sequía, Por motivo de sequedad. allí iba también el criado, subiendo al monte con Elías, llegando a la cima del monte. Arriba de cerro. Estuvo ahí Estaba treinando. cuando Elías se postró en tierra, Ahora Elías se encargó entera. cuando Elías lo mandaba a mirar hacia el mar Ahora Elías debe saber la mano. 7 veces 7 via. para saber Pasar. si había una nube de parte de Dios. Si date un número de parte de Dios. Ese criado iba y miraba una y otra y otra vez, un día más, hasta que vio una pequeña nube. Y ahora le vino un nube Él chiquito. fue el que llevó el mensaje. Este es un coibe Venía la respuesta de Dios. Es la tercera respuesta Se de movía Dios. la nube de Dios. El nube de La Dios lluvia se acercaba. El nube estaba cerca. Él vio cuando el profeta corrió. Él miró al profeta corre. Él llevó el mensaje al rey Acab. Él le el mensaje del rey Él Acab. vio la lluvia caer. Él le miró Se mojó con la lluvia. Él amó que Dios nuevamente obrando. Dios moviéndose. Dios moviendo. Dios respondiendo. Dios está contestando. Dios haciendo algo grande. Dios haciendo algo grande. Para quitar de la tierra para quitar feitera la apostasía abandono de palabra que había llenado a Israel. Cuál llena Israel. Él estuvo en los momentos de gloria. Él estuvo en los momentos de bendición. Él fue testigo de lo grande. Testigo de cosas tan grandes. Pero cuando vino el problema, pero ahora el problema vino. Cuando la amenaza de Jezabel, ahora Jezabel amenazó, llegó al profeta Elías. Ahí llega el profeta Elías diciéndole: por cuanto tú mataste a mis profetas, mañana a esta hora, tu cabeza será cortada también. Ahí estaba el criado. Y cuando huyó Elías lleno de temor, ahí iba el criado también. Yo quiero hablarle algo, hermano. Este hombre pudo ser el sucesor del profeta. Este pudo haber recibido el legado de Elías. Este pudo haber continuado el trabajo. Este pudo haber recibido el manto. Pero cuando llegaron a Berseba, 270 kilómetros de distancia desde el Jezreel hasta Berseba, ahí se quedó el criado. Quiero que entiendas algo, hermano. Este hombre estuvo cuando hubo bendición. Este hombre se sentía grande al lado del profeta. Disfrutaba la bendición. Pero cuando llegó la dificultad, se quedó. No siguió al lado del profeta. No lo acompañó a través del desierto. Se quedó en el lugar llamado Berseba. Porque Berseba era una antigua ciudad. Fue el lugar del juramento entre Abraham y Abimelech. Fue el lugar donde moró Abraham. Y más tarde Isaac habitó allí. Isaac cavó pozos allí. Berseba era conocido por ser un lugar de 7 pozos de agua. Estaba en el extremo sur de Israel. Al límite del desierto. Y allí se quedó aquel hombre. Cuando la Biblia habla de Dan hasta Berseba, presenta 2 puntos extremos de Israel. Berseba quizá era la última ciudad de Israel. Antes de ir al desierto. Pero era un lugar cómodo. Era un lugar de agua abundante. Era un lugar hermoso. Era un lugar al límite del desierto. Era un lugar donde podía estar seguro este hombre. ¿Sabe por qué se quedó en Berseba? Porque no le gustaba el desierto. Porque no quería entrar en el desierto.
desierto. no queda 30 desierto. Porque ahí se sentía bien. Och så innan det sin som Porque ahí se sentía cómodo. det sin som är cómodo. Porque ahí no iba a necesitar nada. Och så innan det Porque ahí había agua. porque ahí había agua. Ahí había agua. comodidad, Där tinha comodidad, confort. komfort. Eso hizo que se quedara ahí. Precis la que le dan. Eso nos habla de un creyente Esse papel de un creyente. o de un servidor de Dios. Av un servidor de Dios. Un líder quizá Un líder portar. que ha estado en la iglesia Estava da igreja. cuando no hay problemas. Ora tem um problema. Que sirve cuando no hay Tá dificultad. sirve ora não tem dificuldade. Que apoya cuando no hay amenaza del enemigo. Está apoiar ora não tem ameaça de Pero inimigo. cuando viene la adversidad. Pero ora adversidade. Pero cuando el diablo amenaza, ora diabo ameaça. se queda a la mitad del camino. Está que na metade do caminho. Y dice, hasta aquí llego yo. Então até aqui vai chegar. El desierto no es para mí. Você não está para mim. No está dispuesto Era disposto a entrar en la dificultad para dentro da al dificuldade. lado del hombre de Dios. Banda de homem de Deus. No es un siervo incondicional. Então não é servidor Es un incondicional. siervo É servidor. que solo le gusta lo bueno. Solamente gusta coisas Que bom. solo disfruta lo favorable. Está disfrutar solamente de coisas Alabado sea favoráveis. Dios. Y entonces se queda en Berseba. Pues está querendo perceba. Porque ahí estaba lejos Pastor Inanto está de la lejos. amenaza de Jezabel. De amenaça de Jezabel. Estaba Jezabel en el reino del norte. E Jezabel está no reino de norte. Berseba Berseba era del reino del sur. está no reino de sul. Él quería mantenerse lejos Ele queria que era leu. de los problemas, De problema. de las dificultades. De dificuldade. Es el creyente que dice, Está creyente que está yo bisa. no vengo a este retiro, pastor. A mim não te vem retiro aqui. No vengo al retiro. A mim não te vem retiro. Porque si vengo al retiro, Porque se me vem retiro, el enemigo se me levanta. o inimigo está lanta Es contra que el mim. diablo no va a atacar si no le causamos daño. O sea, o diabo não te vai atacar se não causar dano. ¿Por qué se levantó Jezabel contra Elías? Ficou Jezabel a la de Elias. Porque avergonzó a sus dioses. Você avergonçar seu Deus. Porque destruyó la idolatría de Israel. Destruiu a idolatria. Porque le cortó la cabeza Você não corta a cabeça. a los instrumentos de Satanás. De instrumento de Satanás. Eso hizo que Jezabel Esse é a puta que Jezabel amenazara amenazar al hombre de Dios. el hombre de Dios. Cuando un creyente, Ora un creyente. cuando un siervo, Ora un cuando un servidor, pastor un se levanta contra el reino talanta contra el de las reino tinieblas, de oscuridad. va a enfrentar amenazas, Este enfrentar va a amenaza. enfrentar persecución, Este presentar va a persecución. enfrentar ataques. Eso tiene que saberlo usted. Tú usáis aquí. Que cuando venimos a la presencia de Dios Nos pide presencia y de Dios. desafiamos la obra del mal, Y nos llama el enemigo se incomoda. El enemigo te mira El intranquilo. enemigo no va a estar bien. El enemigo no lo está bueno. Pero no importa. Pero no te importa. Porque el que llamó a Elías O sea, su lo llamó a iba Elías. a librar del enemigo. Lo libré del enemigo. Su cabeza no iba a ser cortada. Su cabeza no va a Si tú cortar. buscas a Dios, Si vamos a buscar a no Dios. importa cuánto el enemigo te amenace. No te importa cuánto el enemigo No amenazamos. importa No te importa cuánto quiera el diablo tu cabeza. cuánto diablo que boca Dios mantendrá Dios lo tu mantiene. cabeza en su lugar. Vos cabeza en su Mantendrá tu autoridad. Le mantendrá Mantendrá en ti la gracia. Mantendrá en ti la unción. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿No quieres problemas con el diablo? Bueno, ¿qué problema con el diablo? No ores. No haz oración. ¿No quieres problemas con el ¿No qué diablo? problema con el diablo? No ayunes. No hay una. ¿No quieres problemas con el diablo? Bueno, ¿qué problema con el diablo? No sirvas en la iglesia. No sirve de iglesia. Pero cuando decidas Pero ahora vos decidí estar al lado del Elías de hoy, de estar las manos de Elías de hoy. acompañar al siervo de hoy, apoyar el labor. Habrá amenaza, pero no hay que temer a la amenaza. No me hace temer de amenaza. Este criado temió a la amenaza Es criado que temió de y por eso amenaza. se quedó ahí. Después la quererán. Por eso hay creyentes Pues se te creyente. que no quieren entrar en el secreto de Jehová, No que va de secreto del Señor. que no quieren entrar en la cámara secreta de la oración, No que va de cámara secreto de oración. porque mientras estén fríos, Pasó ahora está frío. el enemigo enemigo estará contento contigo. está contento cubo. Mientras estés quieto, Ahora vas a quieto. el enemigo estará feliz contigo. El enemigo está feliz cubo. Pero cuando estés entrando en la batalla, Pero ahora vos tenés de batalla. ahí él se levantará. Hay nadie te lanta. Pero no importa. Pero no te importa. No importa. No te importa. Hay uno Que que uno. es poderoso, poderoso gigante Dios es poderoso gigante. a nuestro lado para defendernos. Va a defendernos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo.
Alábale, alábale, alábale. Él está aquí. Si te quedas, lo pierdes todo, amado hermano. Alaba a Dios, está aqui não. Se você quer quieto, não é para turcos. Alabado sea su nombre. ¿Sabe por qué más se quedó el criado aquel en Berseba? Você lhe conta me criar que era Berseba? Porque no le atraía o no le gustaba Não te gusta la vida del profeta. é vida de profeta. Su vida no era atractiva. Sua vida não está atrativo. Su vida no era algo que él admirara. Não está admirar a vida de Elias. Elías representaba sufrimiento. Elias representa sofrimento. Elías era el hombre perseguido. Elias é homem perseguido. Era el hombre sufrido. Este homem que está a sofrer. El que tuvo que vivir en el arroyo de Querit. É só começar a viver Roy de Querit. Elías era el hombre de la soledad. Elias é homem que estava só. En el arroyo estuvo solo. Roy estava só. Tomando agua del arroyo. Bebendo agua de arroyo. Y la carne de que los cuervos traían. E carne que para não estava 13. Eso no era algo agradable para el criado. Não estava algo agradável para criar. De ahí fue a Sarepta de Sidón. Ele vai a Sarepta de Sidón. Para vivir al lado de una viuda pobre. Para vivir de uma viuda pobre. Y depender de un puñado de harina. E depender de tiki harina. Y tan solo un poco de aceite. E tiki zeta. Eso no le gustaba al criado. É cosa criar não te gusta. Él quería otra vida. Esta que outra vida. Él quería otra cosa mejor. Esta que costa mejor. Él quería la comodidad. Esta que é comodidade. Y al profeta no le gustaba la comodidad. El profeta no te gusta comodidade. Es que la vida de Elías, o sea, la vida de Elías no era una vida de lujo. No tanto una vida de lujo. Era una vida simple. Una vida simple. Sencilla. Simple. De pobreza. De pobreza. De escasez. De escasez. Su vestido no era elegante. Su paño no estaba elegante. Su vestido era áspero. Su vestido estaba mahoso. Su apariencia no era deseable. Su apariencia no estaba deseable. Y cuando él miraba a Elías, Elías, él decía, ahí no voy a estar bien. Ahí voy a pasar necesidad. Ahí voy a enfrentar la vida dura. Es como el creyente que tiene un llamado de Dios. Pero cuando mira el ministerio, dice no, no es para mí. Para mí no. Voy a tener que sufrir. Voy a pasar dificultades. Voy a enfrentar quizá escasez. Mi familia va a sufrir conmigo. Yo mejor me quedo en Berseba. Yo no voy al desierto. Berseba es cómodo. El trabajo que tengo es cómodo. La vida que tengo aquí es cómoda. Estoy rodeado de 7 pozos. Y no quiero perder esta bendición. Eso es lo que representa el criado. A un cobarde que le teme a la dificultad que representa servir a Dios. Pero es que el siervo del Señor debe ser sufrido. La obra, esta obra se ha levantado con hombres sufridos. Ha crecido a pesar de la escasez, de la dureza, del trabajo. Pero Dios la ha llevado adelante. Pero Dios está aquí adelante. Los grandes hombres que Dios ha usado en esta obra enfrentaron situaciones difíciles, vida dura, esfuerzo y sufrimiento. Pero ahí es donde se forman los Elías, los hombres de fuego, los profetas de Dios. Gloria, gloria, alábale a Dios. Por eso Jesús, hablando de Juan el Bautista, Jesús papel de Juan Bautista preguntaba: ¿qué han salido a ver al desierto? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? No, eso no era Juan. No, ese no estaba Juan. Los que usan vestiduras delicadas en los palacios de los reyes están. Pero Juan era el hombre de Dios. No era el hombre de vestiduras delicadas. Era una voz en el desierto. Era el mensajero delante de su faz. Era el vocero de Dios que rompió un silencio de 400 años en los que
Porque no hubo profeta. não tem profeta. Y cuando Dios quiso E ora Deus está aqui. levantar un profeta, Levantou profeta. levantó a un hombre de desierto. Ela levantou homem de Levantó a deserto. un hombre de soledad. O homem de soledade. Levantó a un hombre que no comía bien, O homem que não estava comendo bom. que se alimentaba de langostas Você está comendo da y de corte. miel silvestre, E de honey de monde. que vivía en el desierto, Está vivendo um stein. que vivía una vida difícil, Está vivendo vida que difícil. no tenía muchos Não amigos. tinha um amigo. Ese hombre, hombre, en esas condiciones, Que condiciona ele. dijo Jesús, Jesus avisa. no se ha levantado otro hombre Nunca levantou entre outro los homem. nacidos de mujer Quando nasce de tan mulher. grande como Juan. Mais grande que Juan. Es que los hombres grandes delante de Dios Você é homem grande diante de son Deus. pequeños a los ojos de los hombres. Está chiquito diante do ovo de gente. Oh, alabado sea Cristo. Por eso este criado Eu pensei em criar aqui. se quedó en Berseba, Ela quer Berseba. porque representaba a Elías Você está representando Elias. todo lo que a él no le gustaba, amado Tudo o hermano. qual que não te gusta. Bendito sea Dios. Hay muchos con quienes Dios tiene un propósito, Tem homem com o qual Deus tem propósito. pero no quieren entrar en el servicio. Pero não quer direito de serviço. Así como aquel criado no quiso entrar en el desierto, Mesmo que criar não quer direito de porque você. entrar en el servicio de Mas Dios o direito é serviço de Deus. representa desprenderse, Está representar a galos. sacrificar Sacrificar. espacios, Espaço. tiempo, Tempo. esfuerzos, Esforço. tal vez un día de descanso, Portar um dia de dedicarlo a la casa del Señor, dedicar a casa de Deus. tal vez una tarde libre, Portar uma tarde ir livre. a buscar las almas Vai buscar alma. para el crecimiento de la Para iglesia. el crecimiento de Y iglesia. a eso a muchos no les gusta, E é com seu roupa e não no gusta. están dispuestos Não está disposto. y se quedan Nada en queda. Berseba. De Berseba. En el día del servicio De dia de serviço. se quedan en la casa, Nada queda na casa. se quedan en la cama, Nada queda na cama. se quedan en la comodidad, Nada queda se comodidade. quedan viendo la televisión, Nada queda na televisão. se quedan mirando el internet. Nada queda na internet. Cuando el hombre de Dios va al desierto, Cuando el hombre de Dios va a ellos usted. están sentados, Nada sentado. ellos están acostados, Nada dormir. ellos están ocupados Nada ocupado. en otras cosas. De outra coisa. Bendito sea Dios. Aleluya. No le parecía buena E não estava bom. la vida de Elías, É vida de Elias. porque no era una vida cómoda. Mas ainda está uma vida cômodo. Aleluya. Pero también Pero também este criado se quedó en Berseba é criar que queda na Berseba. porque no valoraba Mas ainda valorar. lo que tenía al lado de Elías, Lo qual que tem ban de Elias. porque no amaba Mas ainda estima. el ministerio profético. É ministério profético. Él estaba ahí Estava treinando. por alguna razón, Por alguma razão. pero no había un compromiso dentro. Não tem compromisso para dentro. No había un hambre de Dios. Não tem hambre para Deus. No había en él sed de Dios. Não tem sede de Deus. Por eso prefirió Berseba. Mas ele prefere que Porque el hombre y la mujer que tienen hambre de Dios Você homem e mulher que tem hambre no de se Deus. quedan en casa, Não te queda na casa. no se quedan atrás, Não te queda para trás. no se quedan por fuera del programa, Não te queda para fora do programa. no se quedan por fuera del retiro, Não te queda para fora de retiro. no se quedan por fuera del trabajo de la Não te queda obra. para fora de trabalho de Esos obra. quieren estar ahí, Não que está aí não. aman estar ahí, Não está estima aí tá aí van não. con el hombre de Dios cuando hay que ir. Não também que o homem de Deus ora tem que vai. Esto demuestra Essa quer demonstrar. que quien se queda atrás É suco que era atrás. es alguien que no tiene Está um ende que não tem fuego en el alma, candela de sua amor alma. por la obra de Dios. Amor pela obra de Deus. Bendito sea el Señor. Por eso Pensei. se quedó en Berseba. Ela quer na Berseba. De este hombre no se sabe su nombre, De homem que não sabe seu nome. no se conoce su nombre. Não te conhece seu nome. Quedó en el anonimato Ela queda de anonimato. porque no tenía lo que se necesitaba Mas ainda tem o qual tem mester. para estar al lado del hombre de Dios. Para estar na banda de homem de Deus. Cuando el hombre de Dios enfrentó la prueba, Mas o homem de Deus se enfrentar a prova. no quiso ir con él. E não te que vai com ele. ¿Cuántos pastores Quanto pastor não? dentro de la obra Tem obra. se han quedado atrás? Não queda para trás. Se han quedado en Berseba. Não queda de Berseba. ¿Cuántos líderes de iglesia Quando o líder de se igreja han quedado atrás não queda para trás. en la comodidad de Berseba? De comunidade de Berseba. Porque no quieren estar ahí Pastor não que está aí não. cuando se necesitan que Ora tem estén ahí. mester de não.
Era el momento más difícil É o momento mais difícil de la vida de Elías. de vida de Elias. Un momento de depresión. Um momento de depressão. Cuando quería morirse. Ora queria morir. Cuando pidió a Dios que le quitara la vida. Ora pediu Deus para quitar sua vida. Cuando se sentía fracasado como profeta. Ela se deixou fracassar como profeta. Cuando experimentaba frustración. Ora está experimentando frustração. Él esperaba Estava a esperar que en el monte Carmelo o demônio ser o todo Carmelo. el pueblo Inteiro o pueblo se convirtiera a Jehová. lo ha convertido a Jeová. Él esperaba que el fuego Ela espera que a candela uniera al pueblo con Dios. lo une o pueblo com Deus. Y al no ver ese E resultado, agora não mira o resultado, ei. al ver que Jezabel seguía al frente, Olha, mira o que recebeu que era él diante. cayó en una depresión. Ela caiu em depressão. Ahí se necesitaba el criado E não é mestre de criar. para levantar las manos del profeta, Falante emanan de profeta. entristecido, Que estava triste. cansado, Cansado. para fortalecer al hombre de Para Dios fortalecer o homem de Deus. en medio de su soledad, Em meio de sua soledade. para darle al menos compañía Para durar que quiera companhia. en medio del desierto, Em meio do deserto. pero no estuvo ahí. Pero estava treinando. Por eso su nombre Talvez é seu nome. no se conoce, Não te conhece. porque un hombre así Pues um homem assim no califica não te en los califica. propósitos de Dios. É a proposta de Deus. Una mujer así no hace parte Ela não tem parte de los planes de Dios. do plano de Deus. Eso nos habla Essa aqui é de papel deslealtad. de deslealdade. No era leal, Não estava leal. porque hay muchos creyentes Por isso tem homem que creyente. no es leal. Que não está leal. Muchos creyentes Homem creyente. que cuando un líder Quando ora um líder enfrenta prueba, está enfrentar prueba, entonces se hacen a un lado, não está jalumbanda. o aún peor, Ou mais pior, señalan, não está señalar. empujan Não está puxar para hacer caer para que cai. al hombre de Dios El hombre de que Dios está tambaleando. está tambaleando. Hay muchos Tiopi. que dan la espalda Que está pire lomba. cuando más se necesitan. Mais perseguirão. Líderes Liderão. que no son leales, Que não está leal. hombres llamados por Dios Homem llamado que por no Deus. valoran el Que não llamado, está valorar llamado. que prefieren lo temporal, Que está preferar lo pasajero, lo temporal y pasajero. pero no dan Não dá tuna. una mano de ayuda Un man de cuando ayudanza. se necesita. Ora te mester dinang. Dios no trabaja Deus não te traja con gente desleal. com gente desleal. Dios no puede usar a hombres desleales. Deus não pode usar gente que não está La fiel. lealtad se prueba. É fidelidade ao Es en provar. medio de la adversidad. Em meio de Es en adversidade. medio de la amenaza. Em meio de ameaça. Es cuando el enemigo se levanta. Ora inimigo lanta. Hay que correr Mas se corre. como Aarón y Ur Maneira Arão e a Ur. levantar las manos Falante manan. que se han cansado Com a cancha. en el hombre de Dios. De homem de Deus. Hay que ir al frente de la batalla Você vai tirar de como batalha. un Josué Maneira um que Josué. llevó el ejército Vai ver para exército. enfrentar al Para enemigo enfrentar inimigo. y asegurar la E victoria. para ter vitória segura. Por eso existe en la palabra Também sei ter la palavra. historia de un hombre llamado É a Josué. história de um homem chamado Josué. Él calificó Ela para calificar llegar a ser para chegar el sucesor de Moisés, é sucessor de Moisés. porque él iba al frente de la Pastor estava batalla. delante da batalha. Por eso un Aarón Pensei Arão. posteriormente Promete que sei. fue llamado por Dios Agora chamar para Deus. para el más alto servicio, Para serviço de mais alto. para el mejor de los trabajos, Para trabalho de mais pior. servir en el santuario. Servir de Por santuário. eso Aarón Pensei Arão. fue escogido como sumo sacerdote, Agora escorrer como sumo porque había sacerdote. compromiso, Então tem compromisso. porque estaba ahí, Estava treinado. era leal, Estava tão leal. trabajó cuando hubo necesidad Hora de necessidade. y Dios puso en él E Deus mudou de baixo. sus ojos, Suou Arão. y de Ur también, De Ur também. porque sus descendientes Os seus descendentes não. recibieron la sabiduría de lo alto Nada receberam sabedoria de arriba. para servir Para servir. en la elaboración del Para tabernáculo. trazer tabernáculo. Cuando hablamos de Besaleel y Aholiab, Nos papéis de uno de ellos descendía de Ur. uno diante da Dios bendijo su posteridad. Deus bendicionará depois. Dios bendijo sus hijos. Deus bendicionará su Dios hijo. los usó. Entre criar aqui Y Eliseo. e Eliseu. Há contraste entre Un criar aqui e Eliseu. contraste tan grande, tan marcado. A cena grande. Es que este hombre, por ser el criado del profeta, É homem aqui está criando. pudo llegar a ser por aí el sucesor del é profeta. por aí é um que reemplazar o profeta. El tiempo de Elías estaba por acabar. O tempo de Elias estava acabando. Su ministerio tenía un límite. Su ministério tinha limite. Era un hombre. Era homem. Y todos los hombres de Dios, E tu homem de Deus. por usados que sean, O que tu vai usar.
hay un ciclo que cumplir. Tem ciclo para cumprir. Y alguien va a relevarnos. E N vai tomar lugar. Otros vendrán detrás de nosotros. Outro lo vi detrás de Pero nós. esos que van a relevar Esse não que vai reemplazar-nos a un hombre de Dios a um homem de Deus. son los que se han formado Esse não que vai al formar lado del hombre de Dios. banda de homem de Deus. Los relevos Esse não que está relevar, que também no lugar son los servidores, da servidora. los leales, Esse não real. los dispuestos Estão dispostos a trabajar, para trabalhar, a acompañar, para acompanhar, a batallar. para brincar. No otros. No outro não. Si este hubiera valorado Será valorar lo que le esperaba, lo qual está lo que Dios tenía para lo qual él, Deus tem pé. no habría Dios llamado a Eliseo. Deus não llama Eliseu. Pero cuando este se negó, Pero ora ela ninga, cuando este no quiso ir, ora não quer vai. Dios tenía Deus está tem. a uno que sí quería ir. Cosita quer vai. Dios tenía a uno Deus está tem uno. que sí valoraba, Cosita para valorar. que sí amaba, Cosita estima. que deseaba servir a Dios. Não desejar de servir Deus. Y ese era Eliseo. Esse estava da Eliseu. Oh hermano, cuánto perdió Mira quanto coisa este perde. criado. É criar aqui. Si él no se hubiese quedado en Berseba. Se ela queda En Berseba. na Berseba, Si él hubiera entrado al desierto. se ela drenta deserto, Si estuviera al lado de Elías. se estava da banda de Elias, Habría visto al ángel ela mire ángel, bajo el enebro. balde palo de nebro, Habría comido ela come del alimento celestial de alimento celestial. que le trajo el ángel a O Elías. ángel te Elias, Habría bebido del agua ela bebe de que água, trajo el ángel a Elías. que ángel te Elias, Habría estado en Horeb ela estava na Horeb, y habría oído la voz de Dios e al ela lado de escuta a Elías. voz de Deus para Elias. Habría visto a Dios pasearse frente al lugar. Ela mira Deus passa em diante do lugar. Habría visto el terremoto. Ela mira terremoto. Habría visto el fuego. Ela mira candela. Habría visto el viento. Ela mira viento. Habría oído el silbo apacible y delicado. Pero perdió todo eso Pero ela perde tudo isso aí. porque prefirió quedarse atrás Mas ela prefere en quedar la atrás. comodidad de É a Berseba. comodidade de Berseba. No disfrutó É não desfrutar de todo lo que Dios tenía para tudo o él qual Deus tem em pé. por no valorar Para não valorar lo que Dios le había o dado, qual Deus tem. por no reconocer Para não que reconhecer estar al lado del que profeta tal banda de profeta era un privilegio. estava um privilégio. Es que servir a Dios Servir Deus es un está privilegio. privilégio. Es que aunque haya dificultad, Aunque tem dificuldade, será un privilegio. é tão privilégio. No cambiaríamos esto Não só cambia coisa por aqui. nada de lo que haya Para afuera. nada que tem for. Porque lo que el diablo ofrece Sobre o qual o diabo te es oferecer pasajero, está passageiro. trae muerte, É ser morto. trae sufrimiento, Trae sufrimiento. trae destrucción. Trae destrucción. Pero cuando servimos a Dios, Pero ahora se sirve aunque Dios. haya lucha, Aquí hay lucha. hay gozo, Hay hay gozo, paz, hay paz. hay bendición, Tem bendição. hay hermano, lo mejor. Tem lo qual tem melhor. Bendito sea su nombre. No valoró, hermano. No estuvo ahí. E não estava tainando. Había todavía un trabajo por hacer. Tem um trabalho ainda para realizar. Elías fue llamado por Dios, Elias foi chamado para comisionado por Dios Deus. Ele foi comissionado para por Deus. ungir reyes. Para ungir reinan. Él pudo haber estado allí E porta está einanan. y no estuvo E não estava lá aí. porque él se quedó. Mas ela queda. Qué diferencia, Mira hermano, uma diferença, con romana. Eliseo. Com Eliseu. Cuando este hombre se negó, Ora, homem que é ninguém. Dios vio a uno detrás Deus se mira um para trás. de una yunta de bueyes en el campo. Duas vacas em conuco. Y aunque aparentemente E anche parce. no tenía mucho, E dati opi. era un hombre de campo, Era un hombre de era conuco. un hombre sencillo, Un hombre simple. pero el corazón de él, Pero é com seu coração. tal vez muchas veces, Porta opi via. había deseado conocer A desejado de al hombre conocer. de Dios. É homem de Deus. Eliseo quizá Eliseu había quizá escuchado escucha del fuego en el Carmelo, de candela na Monte había Carmelo. escuchado Ela escucha del milagro en la casa de la viuda, de milagre casa de había viuda. oído Ela escucha de las maravillas que Dios hacía de maravilha que Deus está a assim. través del hombre de Por meio do Dios. homem de Deus. Y este sencillo hombre, E homem simples aqui. Eliseo, Eliseu. mientras llevaba los bueyes, Olha tá bike bacana. él pensaba Ele tá para pensar. cómo sería estar al lado del hombre de Dios. Tá, ora tá bando de Él homem de Deus. deseaba algún día Então deseja dia ver
con sus propios ojos Mira con su propio huevo. el poder de Dios en acción. El poder de Dios de acción. Y allí en su corazón lo Y anhelaba. en su corazón. Es que Dios ve Dios está cuando alguien anhela Oro viene desejar servir a Dios. servir Dios. Cuando alguien sueña Oro viene de con soñar. llevar la palabra, Para ir palabra. con ser un instrumento de Para un Dios. instrumento de Dios. Cuando alguien desea Oro viene de que el desear. propósito de su vida El propósito de su vida. sea bendecir a otro Para bendecir a y otro. sea engrandecer la obra Para de Dios. engrandecer obra de Dios. Dios lo ve. Dios te miré. Dios lo ve. Dios te y miré. Dios empieza Y Dios te a comienza. manejarlo todo. Espera. Un día Elías pasó por allí. Un día Elías pasa. Ya Dios había revelado Ya Dios se reveló el nombre del sucesor de del Elías. sucesor de Elías. Era Eliseo, Estaba Eliseo, hijo de Safat. hijo de Safat. Oh, gloria a Dios. Tal vez tú no sabes, pero ya Dios te ha nombrado. Portavo no sabe, pero Tal ya vez tú no sabes, pero ya Dios tiene tu nombre Portavo no sabe, pero ya Dios en tu nombre. memoria. En su memoria. Tal vez tú ignoras Dime, lo que Dios está preparando para ti. Ahí va Eliseo con sus bueyes. Pero él ignoraba lo que Dios tenía. Él ignoraba lo que Dios estaba haciendo. Él no sabía lo que Dios se proponía. Él no sabía lo que Dios iba a hacer con él. Tal vez en este momento no sabes, pero Dios tiene algo para aquel que ha anhelado en su corazón servir a Dios, trabajar en el propósito de Dios. Hay cosas que están por llegar. Ese día se levantó Eliseo, salió al campo como de costumbre, llevaba sus bueyes. Él no imaginaba que ese día el hombre de Dios iba a pasar frente a él. Él no imaginaba que el manto del profeta lo iba a tocar aquel día. Y al pasar Elías lanzó su manto sobre él. Y cuando el manto lo tocó, ahí estaba el fuego de Dios pasando de Elías a Eliseo. El día que menos pienses, el manto de Dios te toca. El día que menos pienses, Dios va a revelar el propósito que tiene contigo. Y cuando hay un hombre que ama la obra, y cuando hay una mujer que ama servir a Dios, entonces como Eliseo se levanta, sacrifica los bueyes, sacrifica el arado, lo deja todo por ir en el propósito de Dios. Un verdadero llamamiento nos impulsa a renunciar a todo. Oh, hermano, cuántas bendiciones vinieron sobre este. Cuántas maravillas dio de parte de Dios. Cuánto maravilla la mira de parte de Dios. Para el criado que se quedó en Berseba, pudo haber sido el manto que Elías dejó caer. El manto que Elías ha caído. Pero como él no estuvo ahí, pero como que no estaba teniendo, otro lo recogió. Otro recogió. Otro lo usó. Otro usé. Otro dividió en las aguas del Jordán. Otro dividió con el manto de Elías. Porque otro sí valoró. Otro sí valoró lo que él no valoró. Lo que él no valoró. Alabado sea Dios. Él pudo haber visto, hermanos, los carros de fuego, las carrozas, a Elías levantarse y ser arrebatado. Pero el criado no estuvo ahí. Y Eliseo sí. ¿Cuál quieres ser tú, amado hermano? ¿Qué tipo de criado quieres ser? ¿Qué tipo de criado que está? ¿Te quieres quedar en Berseba? ¿Por qué quieres en Berseba? ¿O quieres levantarte y entrar al desierto? Entrar al desierto. Porque déjeme decirle que el desierto no es para siempre. El desierto no es para siempre. El desierto fue una etapa. El desierto no etapa. Pero adelante del desierto, hubo un ministerio de fuego. Un ministerio de hubo candela. un ministerio de poder. Un ministerio de poder. Después del desierto hubo algo que él no imaginó. Algo que no imagina. Después de la dificultad que te espera, vendrán victorias mayores, bendiciones mayores, un ministerio de poder, un ministerio de fuego. Pero no te puedes quedar, no te puedes quedar. Hay que levantarse, hay que avanzar, hay que correr, hay que unirse.
Todo aquel que quiera, todo aquel que anhele, aquí está el altar. Todo aquel que desee recibir el manto, todo el que quiera la doble porción. Hoy dígale al Señor, Señor, aquí estoy, aquí estoy. No me voy a quedar, Señor. No me voy a quedar en la mitad del camino. No te puedes quedar por fuera. Oh, ven delante de Él en esta hora. Aquí está el altar para todo aquel que anhela servir al Señor. Dios no trabaja con cobardes. Dios no trabaja con débiles flojos. Dios trabaja con los que aman su gloria, con los que anhelan su presencia, con los que están dispuestos a ir a donde haya que ir, a enfrentar lo que haya que enfrentar. Dios levantará y usará a los que se deciden de corazón, a pesar de las dificultades. Por eso hoy dile al Señor, aquí estoy. Dile, aquí estoy. No me quiero quedar. No me quiero quedar. No importa el desierto que enfrenta. No importa la dificultad que enfrenta. No importa la prueba que enfrenta. Aquí está Él para llenar. ¡Ay, Rabay Sente! ¡Y Camamansuí! ¡Y Ramamansuí, bebé y Sanaya! ¡Y Rabacamansuí, bebé y Sanaya! ¡Y Camamansuí! Oh, hermano, si te quedas, lo pierdes todo. ¿Cuánto tiene Dios para ti? No lo vas a saber si no te decides a salir de la condición en que estás. Para algunos Berseba es una vida de tibieza. Es una vida sin compromisos. Es una vida de amistad con el mundo. Esa quizá es tu Berseba. Lazos que te atan al mundo. Y si quieres recibir el manto, y si quieres la doble porción, tienes que salir de esa Berseba. Tienes que salir de ese estado. Tienes que vencer esa condición. Tienes que levantarte y decirle al pecado que te ata: ya no más. No te serviré más. Serviré al Dios que me ha llamado, al Dios que me ha escogido. Ahora usa tus propias palabras y dile a Él: Señor, quiero que se cumpla en mí tu propósito. En aquel varón no se pudo cumplir el propósito de Dios. Él fue el autor de su propio fracaso, de quedar en la historia como alguien sin nombre, porque no tuvo en primer lugar estar donde Dios quería que estuviera. En momento de adoración, y te entrega mi mente, oh Señor, y que ta más madera vos. Momento de adoración, mi ta entrega mi mes, oh Señor, y que
Laga mi pensa manera laga mi papia manera oh Señor, quita más manera Gloria a Jesús, adora al Señor. Llena mi amor, la cavidad, imagen de vos, oh Señor, y quita más manera vos. Gloria al Señor. Nos ha saludado todos los que están en sintonía de noche, aleluya. Fuera de Ecuador, fuera de Corsou, Desde Curazao, fuera de Florencia, desde Florencia, Caqueta, Caqueta, amén, aquí en Bonaire, aquí en Bonaire, Venezuela, desde Venezuela, Colombia, desde Colombia. amén. ¿Usted algún saludo de noche? Tenemos algunos saludos en esta noche. Nos van Naomi Martina, que está en Colombia, momento aquí. Nuestra hermana Naomi Martina, que está en Colombia en este momento. Te avisa, amén, amén. Dice amén, amén. Deseo el manto y la doble porción. Deseo, mitad desea el mantel y el doble porción. Anhelo servirte, Señor. Anhelar servir, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios bendiga a mi hermana. Amén. Dios le bendiga, hermana Naomi. Dios te bendiga, hermana Naomi. Amén. También tenemos Heidi Cruz. Nos tiene Heidi Cruz. Dios les bendiga. Dios bendiga a vos. Reporto sintonía desde Pereira, Risaralda, Colombia. Mira, reporta sintonía Fori Pereira, Risaralda, Colombia. Dios le bendiga a Heidi Cruz. Aleluya. Dios bendiga a Heidi Cruz. Miguel Ángel Torres Rivera. Miguel Ángel Torres Rivera. También dice gloria al Señor. También te avisa gloria a Dios. Y Edward William Muñoz León. Edward William Muñoz León. De Colombia. Fori Colombia. Dice Dios le bendiga grandemente. Te avisa Dios bendiga a vos grandemente. Saludos desde Colombia. Saludos Fori Colombia. Sigue clamando un rato más a tu Dios. Aleluya. Sigue clamando más a Dios. Dios ha hablado en esta noche. Dios ha papeado en noche. Dios ha hablado a esta iglesia. Dios ha papeado en la iglesia. Dios ha hablado a tu vida. Dios ha papeado en la vida. No rehuses, no rechaces la voz del Señor. No rechaza la voz del Señor. Entrégate al Señor en esta noche. Entregamos a Señor a noche. Habla a tu Dios en esta noche. Papena Dios a En noche. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quita más manera atame aquí, llena mi amor, la gavita imagen de vos, oh Señor, y quita más manera vos. Si hay una vida aquí en esta noche Si tiene un vida que haga noche. que no conoces al Señor, Que no conoce al Señor. que en esta noche quieres entregar tu vida al Señor, Ya noche porque entregamos vida al Señor. puedes pasar al altar, aleluya. Por pasar al altar. Y vamos a orar por usted, Esta aleluya. vez oración pavo. Para poner esa relación con Para Dios. poner en relación ahí con Dios. Para que Cristo venga a vivir en tu vida. Para Cristo por vivir de Hay una vida para el Señor en esta noche. Un vida para el Señor a noche. Un joven, un adulto, un anciano. Hay una vida para el Señor en esta Un noche. joven, un adulto, un anciano para el Señor a noche. O tal vez un día conociste al Señor, Quizás un día va a conocer al Señor. pero te fuiste atrás. Pero va a ir back para atrás. Regresaste al mundo. Va a ir back mundo. Y en esta noche Y a noche. quieres volver a los brazos de Cristo. Porque ven back en brazos de Cristo. Hay una vida para el Señor. Tiene un vida para el Señor. No hay nada mejor que servir al No Señor. tiene nada más mío que servir al Señor. Habla con tu Dios en esta noche. Papi como Dios a noche. Dile al Señor, aquí estoy, Dice Señor. Señor, atame aquí, Señor. Acepto mi desierto, Dios. Acepta mi desierto. Yo sé que hay Dios. algo grande delante de mí, Sabe Señor. que tiene algo grande en mi delante. Lo voy a Señor. soportar. Y te va a soportar. Voy a perseverar. Te va a perseverar. Voy a esperar. Y te va a guardar. Gracias que me hablaste, Señor. Danke como papi a comer, Dele Señor. gracias en esta noche. Dile danke a noche. Llena mi amor, la gavita imagen de vos, oh Señor,
Gracias, Señor, gracias. Danke, Señor, danke. Gracias, Padre. Danke, Tata. Gracias por tu palabra, Danke Señor. por tu palabra, Señor. Tú nos hablaste, Señor. Papa, me conoce. Gracias, Jehová. Danke, Jehová. Gracias por esa preciosa Danke palabra por palabra bonita. que hablaste en nuestras vidas, Papa, Dios. ven a nos vida, Dios. La voz de gloria es para ti, E Jehová de gloria gloria. da pavo, Jehová de Gracias, gloria. mi Dios. Danke, mi Dios. Gracias, mi Rey. Danke, mi Rey. Gloria al Señor. Dios continúe bendiciendo a mis hermanos ricamente. Dios sigue bendiciendo a mi hermana ricamente. Dios bendiga a nuestro hermano Francis Leolina también en Curazao. Dios bendiga a nuestro hermano Francis Leolina también en Corzao. Amén, mis hermanos pueden tomar asiento. Mi hermana Pocinta. Y así con este culto Y así na el culto aquí. hemos dado inicio Nós estamos no começamento. a esta semana de retiro. Aleluya. Esse man de retiro Y aqui. vamos a continuar el Nós jueves, também seguir já webs. después el viernes, Depois já viernes. sábado Já sabra. y domingo. E já domingo. Este viernes a las 4 Já viernes o 14. vamos a empezar con nuestro ayuno. Nós também começar com nosso ayuno. Amén, nuestro ayuno anual, Nosso alabanza al ayuno Señor. anual. Oh, gloria al Señor. Amén. Pues haga un sacrificio, hermanos. Esse assim sacrifício, minha irmã. Pon todo listo. Põe tudo coscla. Amén. Pero cuando llegas del trabajo, Agora vou chegar fora de trabalho. alabanza al Señor, puedes llegar a la iglesia más temprano Vou chegar à igreja mais trempão. para estar en clamor, Para estar em clamor. en oración, En alabanza al oración. Señor. Amén, hermanos. Amém. Invitamos a nuestros Nós seguidores estamos invitando os seguidores para estar con para nosotros estar junto conosco. este jueves Já web sabor. a las 7 de la noche 7 horas da noite. en clamor. Em clamor. Y amén. Y cuando ustedes llegan a la iglesia, Agora você chega à de igreja. rodilla en clamor, clamando al Señor. Vai na Amén. rodilha, em clamor, clamando no Senhor. Dios bendiga ricamente. Deus bendiga você ricamente. Dios es bueno.